Muy buena gente, ¿qué tal? Lamento haber tardado tanto en subir el siguiente vídeo. He tenido varios problemas estas últimas semanas por varias razones, entre ellas que he tenido que preparar la defensa del TFG, que la tengo a finales de mes, así que he dejado el canal un poquitito más abandonado. Espero que no les importe, pero prometo que para septiembre intentaré subir ya esta semana este vídeo y la semana que viene su continuación, porque voy a dividir la evolución histórica de la criminología en dos vídeos. La primera parte, que será que hablaré de la criminología en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la Edad Moderna, y su evolución precientífica hasta convertirse en ciencia allá por el siglo XIX. En la segunda parte del vídeo, que lo subiré si puedo la semana que viene, ya continuaré con lo que son las teorías criminológicas. Una vez que se consolide la criminología como ciencia, iré comentando sus posteriores teorías después de la escuela positiva. Bueno, pues entonces ya una vez introducido esto, entramos en materia. Bueno, como bien sabemos, antes de que la criminología consolidara como ciencia ya por el siglo XIX, los delitos siempre han formado parte de la humanidad desde los tiempos más remotos, y el ser humano siempre se ha provocado por el fenómeno de las conductas delictivas. Para ello, ha adoptado siempre medidas para castigar a los agresores y proteger a las víctimas, lo que llamaríamos política criminal. Las teorías sobre el delito tendrían tres etapas. Sería la extracientífica, la precientífica y la científica. Nosotros aquí vamos a hablar en este vídeo sobre todo de la etapa extracientífica y precientífica e introduciremos lo que sería la base de la científica, que ya fue en el siglo XIX con la escuela positiva. En 1853 se descubrieron en Nínive las 12 tablillas cuneiformes que narraban la epopeya de Gilgamesh, con el legendario rey de Uruk que gobernó esta ciudad mesopotámica por el 2650 a.C. Curiosamente, en la tablilla 11 es la diosa de la sabiduría Ea que formula lo que hoy se denomina el principio de responsabilidad individual, para poder castigar tan solo a aquel que comete un acto ilícito y no a toda la población en general. Por lo tanto, se castigaría solamente a aquella persona que rompa con el orden y con la norma establecida, por lo tanto un delito. Después, en el Antiguo Testamento, el Éxodo reguló el castigo para aquellos que cometieran homicidio, estableciendo que aquel que hiera un hombre de muerte sería condenado a muerte. Yo aquí entraría lo que sería el código de Hammurabi y la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero si resulta que esta muerte no fue queriendo, sino porque Dios lo puso en sus manos, entonces él le enseñaría dónde refugiarse. Se refería a unas ciudades que consideraban refugios para hallar asilo a aquellos homicidas que mataran de forma involuntaria. Pero bueno, vamos al grano. La evolución histórica de la criminología podemos afirmar de que dentro de lo que es la etapa precientífica podemos subdividirla en tres periodos. Empezaremos con la Edad Antigua, ¿vale? Aquí en este esquema que os he preparado en forma de línea de tiempo, un poquito chapucera, pero en forma de línea de tiempo, podemos observar que tenemos 6 grandes autores, en los que destacar a Esopo, a Isócrates, a Sócrates, a Hipócrates, a Platón y a Aristóteles. Esopo consideraba que los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete. A mayor peligrosidad, más terrible ha de ser el castigo. Según Isócrates, nos trae un nuevo concepto, la figura del encubrimiento. Señala que ocultar el crimen es formar parte de él. Posteriormente, Sócrates nos comenta que hay que conocerse a nosotros mismos. La justicia, entre otras virtudes, no es más que sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe enseñar a los criminales a cómo no cometer más interacciones delictivas, dándoles la instrucción y la formación que les hacía falta. Posteriormente tenemos a Hipócrates, que decía que si las enfermedades proviniesen de los dioses, los más enfermos serían los pobres, pues creciendo de medios no pueden hacer ofrendas. Por el contrario, los ricos son quienes con mayor frecuencia enferman. Pero Platón posteriormente da con el principio fundamental de la penología, que habla de la prevención por medio del castigo, y atribuía también el crimen al medio ambiente, no solamente al factor pobreza. Al atribuir el crimen al medio ambiente, también podríamos considerar la pobreza como factor a la hora de delinquir. Cosa que retomaría Aristóteles cuando coincide con Platón en cuanto a que realmente la pobreza es un factor que influye en la criminalidad, pero agrega que las pasiones llevan al virtuoso a cometer delitos. Muy bien. Dicho esto, continuamos a la Edad Media y a la Edad Moderna, ¿vale? Para comenzar tenemos, como vemos en esta otra línea temporal, comenzamos con Tomás de Aquino, que decía que la miseria engendra rebelión y delito. Coincide con los anteriores filósofos en que la pobreza es factor criminógeno. Retoma
lo que decían los autores antiguos. Posteriormente, Tomás Moro dice que hay que acabar con la miseria, impulsando la educación. Retoma lo que comentaba Sócrates, ya que aseguraría la estabilidad social y eso conduciría a una vida ideal. Consideraba que las penas deberían ser proporcionales al delito y no mayores. Bueno, continuamos con Charles de Secondat, que consideraba que un buen legislador debería preocuparse más por prevenir el delito que por castigarlo. Pero hasta aquí, si os habéis fijado, realmente el enfoque es más penológico, hasta que llegó Joan Dominique Esquirol, que empezó a investigar la esquizofrenia y descubrió los principios de la alucinación. Ya se estaban preocupando más por investigar lo que pasaba en la cabeza del delincuente y en aquellos que se consideraban desviados. Pero continuamos con Charles Robert Darwin, que consideraba que la agresividad, la vagancia y la insociabilidad son rasgos característicos de malformaciones cerebrales. Continuamos estudiando al ser humano. Aquí es cuando realmente empieza a surgir el estudio del delincuente y adoptando menos enfoques ambientales y enfocándonos en los factores biológicos de la persona, en los individuales, en los internos. Sin embargo, la cosa no queda aquí. Seguimos con Auguste Comte, considerado el padre del positivismo. Aquí ya empieza la criminología a tomar forma como ciencia, ya que el postulado de esta escuela positivista básicamente se basa en el culto a los hechos y a los fenómenos de la criminalidad. Seguían los patrones de las ciencias naturales y pretendían trasladarlos al derecho penal. Y posteriormente, y no menos importante, teníamos a Émile Durkheim, que consideraba que el delito no era otra cosa más que una manifestación propia y normal de la vida en sociedad. Comenta de que el delito es normal en nuestra sociedad, que no es un fenómeno que se pueda evitar. Entonces, seguimos en esta línea. Esto vendría a ser un resumen crucial de las 3 etapas más importantes dentro de la criminología antes de consolidarse como una ciencia. Pero cabe señalar, antes de continuar con la etapa precientífica, hay que destacar también los precursores de la criminología. Implican corrientes tales como la fisonomía, que teníamos aquí, estudiaba de la Porta, estudió las ciertas anomalías físicas de los presos que explicaban su carácter criminal, y a Lavater, que consideraba que la cara era un espejo del alma. Esto lo recogió posteriormente Lombroso en la escuela positiva. Después de esto tenemos la frenología con Willis y Gall, que estaban convencidos de que un desarrollo anómalo en el cerebro causaban cierta inclinación a delinquir. En España, como frenólogos teníamos a Cuby y a Soler. Posteriormente tenemos también los inicios de la psiquiatría, donde destacaba realmente Pinel, que realizó los primeros diagnósticos en los que diferenciaba a los criminales y a los enfermos mentales, pudiendo asignarles un tratamiento a estos. Y Esquirol, el que nombramos recientemente, continuó en esta línea y sus investigaciones. Y además cabe señalar la antropología con Broca, Thompson y Darwin, ya que concebían al criminal como un ser inferior, degenerado, mórbido, atávico, con estigma que los diferenciaban como un supuesto subhombre. Lo consideraban realmente más tirando a un simio que a un ser humano, por sus características primitivas. Como método antropológico se usaba el método Danfols-Verdillon, que si no sabes lo que es, recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos que tengo en la sección de criminalística, los de introducción. Pero bueno, entonces, para resumir realmente, entonces, ¿qué cierra lo que es la etapa prescientífica de la criminología? Bueno, pues hay 2 cosas a destacar aquí. Se puede concluir que las fuentes de la criminología prescientífica son los que proceden de las ciencias del espíritu y las de naturaleza empírica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la define la Ilustración. Se destacarían realmente las 3 corrientes fundamentales que influyen en esto, a Montesquieu, Pufendorf y Bentham, que realmente todas estas representarían una reacción contra el derecho y la jurisprudencia del antiguo régimen, que fueron vigentes hasta el siglo XVIII. Debido a esta influencia de la Ilustración, se creó la escuela clásica. Se les llama así porque la escuela posterior, que fue la que dio la base científica a la criminología, los positivistas los llamaron despectivamente los clásicos, a un grupo de autores como Carrasa, Rossi, Carmignani, Tissot, etc. Básicamente los postulados de esta escuela, que no se preocupen porque yo voy a hacer un vídeo específico para cada una de las escuelas y para cada una de las teorías para poder profundizar, porque en este vídeo básicamente, en estos vídeos va a ser solamente una introducción muy rápida. Postulaban que la normalidad del delincuente, consideraban que si todos los hombres son iguales, no se diferencia el delincuente de quien no lo es. Hablaban de la irracionalidad del crimen. Les resultaba incomprensible que alguien se dejara llevar por su libre albedrío a tal punto de cometer un delito, a pesar de que lo consideraran normal. Se le daba prioridad al hecho sobre el autor. La persona pasaba a ser segundo plano.
en el hecho delictivo. Lo que importaba, el foco, era el delito, no el delincuente. Entonces se hacía una explicación situacional. ¿Qué quiere decir esto? No analizaban las causas de por qué se delinque, o sea, su etiología, ya que son las circunstancias las que hacen que las personas cometan esos hechos. O sea, les importaban las circunstancias de los hechos, no la persona que los cometió. Y se daba un enfoque reactivo del problema criminal. Buscaban fundamentar y legitimar y delimitar el castigo. Realmente enfocaron esta escuela en lo que era el delito y las penas. Y como política criminal decían que se tenían que tolerar los excesos si con ellos controlaban el crimen. Entonces, como podemos observar, empezaron a dejar de lado los enfoques humanistas, ya que partía de la existencia de unos dogmas como el derecho a castigar del Estado y el libre albedrío del ser humano. Básicamente se consideraba que cuando una persona delinque, cuando comete un delito, simplemente se le debe castigar, se le debe imponer una pena en abstracto para que se imparta justicia, para retribuir su culpabilidad e irracionalidad del acto cometido. No, su método era lógico, deductivo y racionalista, ya que consideraban que todos los hombres eran iguales, de modo que no existiría ningún elemento que distinga a los delincuentes del resto de los seres humanos. Además, legitimaron el uso del castigo como un instrumento para controlar el crimen. Sin embargo, debido a la aparición de otros autores que empezaron a chocar con este enfoque, apareció la estadística moral entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque empezó a tener un gran auge lo que eran las ciencias sociales, que se propició debido al desarrollo económico y la importancia que empezó a recobrar la estadística. La estadística moral o la escuela cartográfica hace referencia a una serie de teorías que conciben el crimen como un fenómeno de masas, un hecho social que se puede analizar mediante métodos cuantitativos, lo que vendría a ser la estadística y la probabilidad. Cabe destacar, para poder resumir el enfoque de la escuela cartográfica, a diferencia de la escuela clásica, no hablan del delito, sino hablan de criminalidad. No les interesa un delincuente concreto, sino el delincuente medio. No se preocupan por las causas que originan el delito, sino cómo aparece, su frecuencia, su reparto en el tiempo y en el espacio. Y el delito no es un problema individual, sino social, porque el libre albedrío del individuo es irrelevante. Fíjense que ya estamos llevando la contraria a lo que decía la escuela clásica, cuando les importaba mucho el libre albedrío a la hora de la comisión de un delito. ¿Qué pasa? Que a principios del siglo XIX importaba más el incremento de la criminalidad que los excesos del sistema penal. Así que comenzaba a hablarse ya de usar el concepto de desorganización social como un factor de estudio a tener en cuenta a la hora de estudiar el fenómeno criminalidad, a la hora de investigar el delito. Aquí destacarían como actores Comte, Alphonse Quetelet y André-Michel Guéry. Más adelante, no se preocupen porque yo voy a profundizar sobre ellos en un próximo vídeo específico de la escuela cartográfica. Pero ya vamos a entrar ya en cuando la criminología comenzó a ser ciencia. El comienzo de la etapa científica se da con la escuela positiva, ya que surgió como reacción a los clásicos y a la escuela cartográfica, ya que empezó a basar su estudio en la utilización de un método empírico, que negaban ya la libertad del individuo, negaban el libre albedrío del ser humano. Decían que sus acciones se sustentan en diversos factores que no puede controlar, tales como factores antropológicos, factores sociológicos, factores biológicos que determinan su conducta. Explicaban de que el delinquir no era cosa del libre albedrío del ser humano, sino que habían seres humanos predispuestos a nivel biológico a cometer los delitos. Por lo tanto, aquí se supera lo que eran las etapas mágicas que comenté anteriormente, el pensamiento antiguo y la abstracta del racionalismo ilustrado. Aquí entra en escena lo que llamamos positivismo científico, que pretendía luchar contra el delito a través de un conocimiento científico, entender sus causas. Aquí, como autores, vamos a destacar a Enrico Ferri, a César Lombroso y a Rafael Garófalo, sobre todo a Lombroso, ya que fue el más importante en esta escuela, el que más repercusiones tuvo a nivel científico. A ver, aquí se considera que los clásicos tenían como misión el luchar contra el castigo y contra la irracionalidad penal del antiguo régimen. ¿Qué pasa? Los positivistas tenían como misión el luchar contra el delito a través de un conocimiento científico, entendiendo las causas, el objeto de proteger el orden social. Entonces, vamos a destacar 3 puntos que definirían el cambio de la escuela positiva. El positivismo criminológico abrió un gran debate doctrinal, ¿vale? Englobó a corrientes en 2 grandes direcciones que no se habían tenido en cuenta anteriormente, como la antropobiológica
y la sociológica, y triunfó sobre todo en Italia y en Sudamérica. Consideraban que la pena tendría que ser útil, que debería proteger algún bien jurídico, como por ejemplo la vida o el patrimonio, y que tendría que estar al servicio del bienestar social para poder prevenir la criminalidad. Se prefirieron anteponer los derechos de los ciudadanos honrados frente a los derechos de los delincuentes. Y se caracterizaba, a diferencia de la escuela clásica, por tener un método de carácter experimental e inductivo. Acuérdense que la clásica era deductivo y racional. Y esto les permitió llevar una amplia clasificación de delincuentes. Esto no se preocupen, que lo daré en otro vídeo cuando especificaré más sobre César Lombroso, Ferri y Garófalo. Pero tampoco no nos podemos olvidar que posteriormente, antes de hablar de las teorías criminológicas ya con la criminología consolidada como ciencia, cabe destacar que existieron otras escuelas posteriores como la escuela neoclásica o moderno clasicismo, que básicamente se refiere a la evolución del modelo clásico cuando el positivismo empezó a entrar en crisis. Básicamente basaría su idea en renegar de la reinserción y rehabilitación del delincuente. Retomaron la idea del castigo como un bien necesario, incluyendo la pena capital, ya que consideraban que tenía un efecto disuasorio en la población. Y adquirieron realmente muchísima importancia en los años 70, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos el moderno clasicismo tuvo auge debido al fracaso del positivismo, ya que no identificaban los factores criminógenos ni ofrecían una teoría generalizadora del delito, ya que había escaso éxito en los programas rehabilitadores de delincuentes y se incrementaron las tasas de criminalidad, ya que conllevó a la necesidad de buscar nuevas respuestas. Y para finalizar el vídeo, ya que continuaré con lo que importa en el siguiente, terminamos con las escuelas eclécticas. Entre la guerra que hubo entre clásicos y positivistas, fueron surgiendo otras corrientes en buscar un equilibrio entre ambas. Las escuelas eclécticas, aquí destacaríamos la Escuela de Lyon, las leyes de la imitación de Gabriel Tarde, la Terza Escuela, que fue la tercera escuela después para mediar entre estas dos, la Escuela de Marburgo y la Escuela de la Defensa Social. A grandes rasgos, para que tengáis esto claro, que igual voy a profundizar de esto en otro vídeo, podemos decir que la Escuela de Lyon ponía el acento ya en el entorno, realmente en el ambiente, en los factores externos. Decían que en su tesis fundamental que el criminal era como un microbio o un virus, algo inocuo que esperaba encontrar el caldo de cultivo adecuado para poder germinar y reproducirse. Y ese caldo de cultivo era el medio social, en relación con la predisposición criminal individual latente en ciertos individuos. Después tenemos según las leyes de imitación de Gabriel Tarde, se consideraba que la criminalidad realmente no era un fenómeno antropológico, sino un fenómeno social que estaba gobernado por la imitación, como sucedería con cualquier tipo de hecho social. Básicamente la criminalidad, ser delincuente, se aprende por imitación. Después tenemos la Terza Escuela, cuyos principales representantes eran Emmanuel Carnevale, Bernardino Alimena y Jean-Baptiste Impallomeni, que veían el delito como algo más complejo, tanto a nivel social como a nivel individual, y que el crimen es multicausal, no se debe solamente a una causa, como podría ser solamente el ambiente o solamente un factor biológico, sino que era una combinación de ambos. Así que realmente está la escuela que empezó a combinar los postulados de la escuela clásica por un lado y los postulados de la escuela positiva por otro, considerando la pena como un método de prevención del delito, pero creían en la posibilidad de reinserción del delincuente. Después tenemos la Escuela de Marburgo, que decían que su eclecticismo partía de analizar de cómo iba evolucionando la pena y transformándose, desde la original venganza de sangre, cuando teníamos en la época de la ley del talión, hasta la actual pena que empieza a imponer el Estado. Y la Escuela de la Defensa Social, que se consideraba a sí mismo como un movimiento de política criminal. Estaba formulado por Adolf Prinz y se consolidó con Filippo Grammatica y Mark Ansel. Articulaban una eficaz protección a la sociedad a través de la debida coordinación de la criminología, de la ciencia penitenciaria y el derecho penal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os haya resultado demasiado aburrido, denso, pero es que considero importante para aquellas personas que les interese saber que la criminología no hizo ¡pum! Y surgió de repente, ni que tampoco surgió en el momento que se empezó a hablar de los criminales, porque no es así, sino no sería ciencia. Pero consideraba que más allá de hablar de temas interesantes con respecto al análisis de conducta y el estudio de la mente humana, es importante también saber el origen
y la línea temporal de lo que estamos hablando. Ya espero que para la semana que viene, o si no para la siguiente, traer la segunda parte en la que ya empezaremos a hablar de las teorías criminológicas después de las escuelas eclécticas. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis aprendido y no se preocupen por la información que me faltó dar de cada escuela y de cada época, porque voy a hacer un vídeo específico, como ya he aclarado anteriormente, sobre cada uno de ellas, profundizando más en el tema y hablando más de los autores para aquellos que les interese. Un beso muy grande, gente, pórtense mal y hasta la próxima.